Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar en otro video. Hoy haremos algo diferente, malas formas de gastar tu dinero o compras tontas que podemos hacer todas cuando vamos a ir al mall, cuando vamos de shopping, cuando vamos de compras. Cosas en las que no debemos de gastar nuestro dinero o cosas que yo ya no compro porque definitivamente prefiero comprar otras cosas o simplemente ahorrar. Chicas, bienvenidas, gracias por unirse a mis membresías. Les dejo aquí abajito la información y bueno, vamos a comenzar con este video. Si quieres hacer compras inteligentes o gastar bien tu dinero, debes de comprar más prendas lisas que estampadas. La relación debería de ser 1 a 6 prendas, una estampada por 6 lisas o una estampada por 8 lisas, inclusive una estampada por 10 prendas lisas. Dentro de las prendas lisas estamos hablando de tus básicos, de tu guardarropa, de tu cápsula de armario, de esas prendas que son para toda la vida. Si quieres hacer una compra, por ejemplo, para este otoño-invierno, pues la verdad es que te debes de inclinar por lisos porque son los que más puedes combinar, son los que más utilizarás y esas prendas estampadas solamente serán por esta temporada. Cuando digo 1 por 6, por lo general estoy hablando que esa prenda va a ser primeramente de rayas, puntos o flores, algún estampado que sea para toda la vida. Y que sepamos que cada temporada o cada estación van a regresar las rayas y los puntos. Así como ciertos animal print, por ejemplo el leopardo tiende a ser el más usable de todos los animal prints, igual que la serpiente. Y bueno, de ahí empezamos a ver estampados que verdaderamente son muy eventuales y puede ser una compra flash o solamente de temporada. La idea es que utilices mucho tu ropa y que le des la vuelta durante todas las temporadas y que hagas compras inteligentes. La siguiente forma de gastar mal tu dinero o un mal hábito es hacer compras compulsivas. Cuando tú vas a un shopping mall o cuando vas a un mall de compras, por lo general debemos de tener una idea de lo que estamos necesitando. No estoy diciendo que no vayas y te des un placer, para nada. Yo no hago compras minimalistas. Claro que vale la pena gastarte en una blusa, sentirte bien, renovar tu imagen, por supuesto. Ahora, las compras impulsivas por lo general no tienen que ver nada con nuestro estilo y por lo general no sabemos si la vamos a poder combinar al menos 6 veces. Así que siempre debes de pensar si esta prenda que voy a comprar la puedo combinar o le va a lo que yo ya tengo en casa o simplemente es una prenda que voy a necesitar como armar todo un collage, armar toda una idea nueva de un estilo nuevo para que pueda yo incorporarlo a mi guardarropa. Esto es súper importante. No es que no compres, sino que hagas una compra bien hecha, que sí te funcione y que sea parte de tu estilo. Por lo general no soy muy partícipe de la idea de comprar una blusa en 3 colores o un estampado en 3 variantes. Ese tipo de compras para mí se me hacen compras tontas porque yo sé que a muchas personas les funciona, pero lo que yo trato de compartirles siempre es que busquen su estilo propio y que aunque tengan su uniforme que les funciona, con el que se sienten bien, no sea siempre igual. ¿Por qué? Porque aquí estamos para explorar, aquí estamos para buscar nuevas ideas, nuevas prendas, nuevas colecciones, nuevos colores que nos quedan. Y si de repente nos encasillamos en tener de todo 3 veces, nuestro guardarropa se vuelve muy básico y muy aburrido. Le falta ese twist que te hace ver genial, que te hace ver diferente y que te hace sentir también diferente y dueña de tu propia imagen. Piénselo y coméntenme aquí abajo si estoy bien o piensan que verdaderamente necesitamos tener de ciertas prendas las mismas en varios colores. Una de las cosas que yo ya no compro es maquillaje en rebaja. Estos cajones que de repente vemos en Walmart o podemos ver en alguno de los supermercados donde te están ofreciendo el 2x1. Por lo general es maquillaje que ya está cerca de caducar, a menos de que sea algo en un envase pequeño y que vayas a utilizar pronto y te lo quieras acabar verdaderamente rápido, lo cual veo casi imposible.
pues no me parece una compra inteligente porque por lo general este maquillaje pues tiende ya a estar en el límite de ya no funcionar o no estar en sus óptimas condiciones. Que ya no compro más accesorios de alta gama o de diseñador que no tienen un valor trascendental como producto, es decir, que no sean de oro, que no sean de plata, que por lo general se me van a romper. Y me ha pasado con infinidad de cosas, ya les había alguna vez platicado de mis pulseras Dior tejidas que tanto me gustan y me siguen, pero se le cayeron las borlas, de repente algunos aretes que me he comprado pues se oxidan. Mucha de la bisutería, porque no es joyería, es bisutería que manejan las casas de moda, no tienen ningún metal que vale dinero, simplemente pues son o chapeados o son bases que no tienen ningún valor. Simplemente el valor agregado sería pues la marca o el logotipo. Yo prefiero ahorrar el dinero y comprarme algo que sí tenga pues que sea de algo, ¿no? Que sea de plata o que sea de oro o bueno, algo en este estilo. Me parece que es un dinero mejor invertido porque aparte los accesorios de lujo que no son de nada, voy a decir que no son de nada, pues verdaderamente son muy caros. Entonces no creo que valga la pena, son errores que yo he cometido, pero bueno, aquí estamos para aprender. Compras que una dama elegante jamás haría son prendas que son solamente para una ocasión. Un vestido de fiesta para solamente esa fiesta y que no lo vuelvas a utilizar. Yo creo que hoy en día cuando yo voy de compras estoy muy enfocada en que la prenda que vaya a comprar, ya sea un vestido de fiesta, unos zapatos de fiesta, un vestido para un desayuno o alguna prenda para ir a trabajar, que sea multiusos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pueda yo transformar y que la vaya a utilizar por lo general pues en mi vida, en la noche, en el día, para fiestas, para eventos casuales. ¿Cómo hago el cambio? Bueno, con los accesorios, con los zapatos. La idea de esto es que ustedes le encuentren varios looks o varias oportunidades o varios usos a una misma prenda. Ya no estamos en la era que nos compramos un vestido para una fiesta muy caro de diseñador y nada más lo vemos una vez y después se queda en el armario. Yo creo que eso ya se acabó. Ahora, si tienes un evento muy especial, vas a ir a una boda o quieres un vestido para una fiesta, un vestido para Navidad, un vestido para una ocasión súper especial, ve a rentar. Hay muchas aplicaciones de renta, hay muchos lugares de renta que encuentras maravillas que por lo general no tendríamos ni el efectivo para irlo a comprar. Así que son varias opciones. Otra cosa que no debes de comprar es un mismo bolso en la misma figura, en el mismo color. He visto armarios que tienen un bolso negro, un poquito más chico, un poquito más grande, pero prácticamente iguales. Y lo entiendo porque si tú dices cuál es tu bolso favorito, cuál es el bolso que mejor te queda o más te favorece o más te gusta, pues tendemos a tener una forma, a tener una idea de lo que nos funciona. Y esto no nos debe de hacer caer en tener el mismo bolso en 3 tonos de beige, en ligeramente más chico, ligeramente más grande. Creo que todos los bolsos deben de tener un propósito, una función, ya sea el propósito, pues salir, las salidas, un bolso para la noche, un bolso elegante para salir, si es un bolso para ir a trabajar, un tote para ir a trabajar, un bolso para la laptop. O sea, tienen que tener una finalidad y tenemos que tener, si te gustan los bolsos, pues distintas finalidades, porque de repente no tienen el bolso para salir de noche, pero eso sí, para el diario tienen el mismo bolso casi igual en 5 marcas diferentes. Entonces yo creo que aquí es donde debemos de pensar qué tipo de bolso para qué tipo de eventos y ver qué es lo que nosotros hacemos, qué es nuestra vida, y en base a esto debemos de destinar ese dinero para vestir mejor y para verte siempre arreglada, pues un bolso para la noche, un bolso para ir a trabajar. O sea, debemos de como eventualmente acaparar todos los eventos de nuestra vida, y eso es muy particular en lo personal. Cada quien tiene una vida diferente, cada quien tiene eventos diferentes, y yo creo que cada quien debe de encontrar
la fórmula perfecta para su vida. Me encantaría saber ustedes qué dejaron de comprar, si hay cosas que dejaron de comprar en cuanto a ropa, accesorios, moda, belleza, que no les funcionan, como tener una misma crema para exactamente lo mismo, pero de 3 marcas diferentes. Creo que hoy en día es muy importante que vean que canales como el mío, que va con moda, belleza, estilo de vida, o canales que van solamente de accesorios, o por ejemplo Marisol, que habla mucho de accesorios, con ella se pueden referir mucho a lo que tiene que ver con accesorios, porque ella tiene, creo que, un día dedicado a accesorios, martes de accesorios. Pueden ver cómo nosotros somos eventualmente un filtro. Nosotras tenemos que comprar de alguna manera muchas cosas para podérselos enseñar a ustedes, y es parte del canal, ¿no? Es parte del canal tener que mostrarles varios estilos de bolsos o jeans diferentes. Así es este trabajo, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan ir seleccionando qué es lo que les funciona. Somos un filtro para ustedes y así lo deben de ver. Así que, chicas, platiquemos aquí abajo. Coméntenme ustedes qué piensan que son gastos innecesarios, que ustedes han dicho, esta es una tontería, este es un gasto tonto, no lo deberíamos de hacer, mejor gasto en otra cosa, o lo ahorro o lo invierto. Muchas gracias por haber visto este video. Me encantaría saber aquí abajo otro tipo de videos que les gustaría ver en el canal, denme ideas. Y bueno, gracias a las nuevas suscriptoras de mis membresías, les mando un besote, cuídense mucho, y chicas, nos vemos muy pronto en un en vivo por aquí. Así que les mando un besote. Chao, chao.